El 5 de septiembre, el diario 20 Minutos publicó una entrevista con Anton Cherepov, primer consejero de la Embajada de Rusia en España. En esta entrevista, Cherepov repitió punto por punto los principales argumentos de la propaganda del Kremlin. Hoy vamos a revisar algunas citas de esta entrevista y vamos a contrastarlas con hechos, documentos y resoluciones internacionales. ¿Sabe que Ucrania es el único país del mundo que prohíbe el uso del idioma ruso? Con el apoyo de Estados Unidos hubo un golpe de Estado contra el presidente legítimo, Viktor Yanukovych, y la primera ley tomada por el nuevo Parlamento ucraniano fue prohibir el uso de la lengua rusa en Ucrania. Esto simplemente no es así, porque la primera ley aprobada tras la caída de Yanukovych fue la ley de lustración, no de lenguas. En aquel momento el uso de idiomas se regulaba por la ley del 2012, que permitía que las lenguas minoritarias, como el ruso, húngaro, rumano, tártaro de Crimea, tuvieran estatus regional en aquellas áreas donde más del 10% de la población las hablara. En la práctica, esto reforzó el uso del ruso en muchas regiones del este y sur. El Consejo de Europa criticó esta ley por debilitar al ucraniano en la vida pública. Después de la revolución, en febrero de 2014, el Parlamento ucraniano votó actualizar la legislación lingüística, pero el presidente interino vetó la anulación de la ley de 2012, que siguió en vigor hasta después de la anexión de Crimea. Así que no existió ninguna primera ley que prohibiera el ruso. Presentarlo como detonante jurídico de la guerra es mentira y desinformación. En realidad, la nueva ley del uso de idiomas, que sigue vigente hoy en día, fue aprobada solo en 2019, tras años de debate. Según esta ley, el ucraniano es obligatorio en administración pública, tribunales, fuerzas de seguridad, educación pública, salud, comercio y servicios. Los funcionarios deben conocerlo y los medios de comunicación deben emitir al menos un porcentaje en ucraniano. Las lenguas de minorías se pueden usar en eventos culturales, en publicaciones, en educación privada y en comunidades que las preserven. No se prohíbe hablar ruso en la vida cotidiana, en obras artísticas, negocios privados o en Internet. El Consejo de Europa y la Comisión de Venecia reconocieron la legitimidad de esta ley. Así queda demostrado que el ruso no está prohibido en Ucrania. Millones de ucranianos lo hablan libremente, incluso soldados y políticos. La afirmación que Ucrania es el único país del mundo que prohíbe el uso del idioma ruso no tiene ningún fundamento. Cabe destacar que el giro hacia el ucraniano en lo oficial se aceleró tras la invasión rusa de 2014 y mucho más tras la invasión a gran escala en 2022, porque la lengua se convirtió en símbolo de resistencia nacional. Aún así, Ucrania sigue siendo un país bilingüe de facto, aunque la política lingüística busca reforzar el ucraniano. En resumen, podemos decir que el problema real no es lingüístico, sino político. Rusia usa el idioma como excusa para justificar agresión. Sin embargo, las instituciones europeas ven las leyes ucranianas como compatibles con estándares europeos. Después del derrumbe de la Unión Soviética hemos visto 5 olas de expansión de la OTAN hacia el este. Nosotros siempre avisamos de que esas ampliaciones de la OTAN eran inaceptables para Rusia. Es sorprendente cómo los propagandistas de Putin se las arreglan para silenciar los hechos reales, reemplazándolos por unas fantasías. Y aquí tenemos los hechos reales. En el año 1997, Rusia firmó con la OTAN el acta fundacional reconociendo el derecho soberano de los estados a elegir alianzas. En el año 2002, la delegación rusa participó en la cumbre de la OTAN en Roma, donde fue creado el Consejo Rusia-OTAN. Recordemos que en aquel entonces la alianza ya se había expandido hasta Polonia, y los países bálticos, Rumanía y Ucrania estaban en vías de admisión. Sin embargo, el presidente Putin no expresó ninguna queja al respecto. Todo al revés. En el mismo evento, durante la rueda de prensa,
Putin respondió así a la pregunta sobre la incorporación de Ucrania en la OTAN. En cuanto a la ampliación de la OTAN en general, ustedes conocen nuestra postura sobre este asunto, no cambia. Pero eso no significa en absoluto que Ucrania deba quedar al margen de los procesos que contribuyen al fortalecimiento de la paz y la seguridad en Europa y en el mundo en general. Ucrania es un Estado soberano y tiene pleno derecho a elegir por sí misma el camino para garantizar su propia seguridad. Y, en principio, no veo aquí nada especial ni nada que pudiera empañar las relaciones entre Rusia y Ucrania. En resumen, la afirmación que la OTAN incumplió algún acuerdo con Rusia, provocándola a invadir Ucrania, no tiene ningún fundamento. La cita número 3 tiene que ver con los motivos de la invasión. Hasta ahora se hablaba de bases militares de la OTAN, de pájaros infectados con virus genéticamente modificados, de crucifixión de rusos por los nazis ucranianos. Ahora ha aparecido otro motivo más. Se comprobó con la toma de papeles confidenciales en las regiones de Donetsk y de Gerson que para el 8 de marzo de 2022 Ucrania tenía planeado un ataque contra Crimea y para contrarrestarlo se empezó la operación militar especial. En verdad no existen pruebas verificables de la existencia de estos papeles. La afirmación proviene de declaraciones de autoridades prorrusas y nunca se presentaron documentos que la respalden. Varios organismos de verificación independientes lo han desmontado. PolitiFact y VOA Polygraph revisaron los supuestos materiales, que en algunos medios se presentaban como papeles secretos o incluso como un ordenador portátil de la OTAN encontrado en el frente, y concluyeron que no contenían ningún plan operativo para atacar Crimea. La narrativa se repite. Rusia utiliza documentos sin origen claro, fuera de contexto o directamente falsificados para justificar decisiones militares que ya estaban planificadas. Lo mismo ocurrió en 2014, cuando se habló de peticiones espontáneas de la población de Crimea para la anexión o con los falsos informes sobre armas biológicas en Ucrania. En este caso, la acusación de un inminente ataque ucraniano contra Crimea se lanzó semanas después del inicio de la invasión a gran escala, como un intento de retrojustificación. Si de verdad existieran pruebas sólidas, habrían sido presentadas en foros internacionales como la ONU o la OSCE. No fue así. Además, el análisis de EU versus Disinfo y la investigación de The Insider coinciden en que la historia de los papeles confidenciales no es más que otra pieza de desinformación del Kremlin, destinada a convencer a su propia opinión pública de que la guerra era preventiva y no una agresión planificada. En conclusión, este mito se cae por su propio peso. No hay evidencia, no hay documentos verificables, y lo que sí hay es un patrón claro de manipulación informativa. Rusia solo pide diálogo razonable. Europa camina a un choque militar con Rusia por armar a Ucrania. Occidente bloquea la paz. En realidad, el 2 de marzo de 2022, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución histórica. Calificó la invasión rusa como una agresión y exigió la retirada inmediata de las tropas de Ucrania. El resultado fue abrumador. 141 países a favor, solo 5 en contra, entre ellos Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Siria y Eritrea. Pocos días después, el Tribunal Internacional de Justicia en La Haya ordenó a Rusia suspender de inmediato sus operaciones militares. Moscú simplemente ignoró la decisión, demostrando que su supuesta búsqueda de diálogo era solo retórica. El 17 de marzo de 2023, la Corte Penal Internacional fue más allá. Emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin por crímenes de guerra relacionados con la deportación ilegal de niños ucranianos hacia Rusia. Esto coloca al propio presidente ruso en la categoría de criminal buscado por la justicia internacional, algo incompatible con la imagen de mediador razonable que intenta proyectar.
Y en cuanto al apoyo militar a Ucrania, el artículo 51 de la Carta de la ONU es claro. Los estados tienen derecho a la autodefensa individual y colectiva cuando sufren una agresión armada. Ayudar a un país atacado no constituye beligerancia directa, siempre que no implique enviar tropas de combate propias. Y esa es precisamente la postura de la Unión Europea y de la OTAN: dar a Ucrania armas, entrenamiento, inteligencia y apoyo financiero para que se defienda, pero sin intervenir directamente en el campo de batalla. Es legal, está reconocido por el derecho internacional y responde a la agresión iniciada por Rusia. Ucrania debe confirmar su estatus neutral, no nuclear y sin pertenecer a ningún bloque militar. Kiev debe reconocer la voluntad popular de la población de las 4 regiones ex-ucranianas. Según la OSCE, cada estado tiene derecho a escoger sus arreglos de seguridad, incluidas alianzas. Exigir a Ucrania renunciar a ese derecho bajo amenaza de fuerza viola la Carta de la ONU. El 12 de octubre de 2022, la Asamblea General declaró inválidos los referendos sobre anexión de 4 regiones de Ucrania y demandó su no reconocimiento. Son territorio ucraniano, bajo derecho internacional. El comunicado de la Cumbre de Paz de Suiza, celebrada en junio de 2024, fijó que cualquier paz debe basarse en la integridad territorial de Ucrania. Las condiciones públicas más repetidas por Putin incluyen cesión territorial ucraniana y renuncia a la OTAN. Mientras esas sigan siendo premisas, no encajan con el marco de paz de la ONU, ni con el comunicado de Bürgenstock. Son condiciones de rendición, no un plan compatible con la ONU. La cita número 6 se refiere a la ilegitimidad del gobierno ucraniano. Su legitimidad venció el pasado mayo y aunque reconocemos a Zelensky como líder de facto ucraniano, no tiene ninguna legitimidad para firmar ningún documento. Bajo la Constitución de Ucrania, en tiempos normales las elecciones presidenciales se celebran cada 5 años. Sin embargo, cuando el país está bajo la ley marcial, como ocurre desde febrero de 2022 por la invasión rusa, la celebración de elecciones nacionales queda suspendida hasta que termine la situación excepcional. Esto no es una invención de Zelensky, sino un marco legal recogido en la propia legislación ucraniana y aceptado por los organismos internacionales. Además, tanto la Comisión Electoral Central de Ucrania como el Tribunal Constitucional han reiterado que organizar elecciones durante una guerra sería inviable. Millones de ciudadanos están desplazados, muchos hombres están en el frente y buena parte del territorio está ocupado. Hacer comicios en estas condiciones no sería democrático, sino todo lo contrario, excluiría a millones de votantes. Por eso, la solución prevista en la ley es clara. El presidente y el Parlamento mantienen sus funciones hasta que se pueda convocar elecciones libres y seguras. Es la misma práctica que aplican otros países en estado de guerra o emergencia. La Unión Europea, el Consejo de Europa y los principales aliados internacionales de Ucrania reafirmaron en 2025 que Zelensky sigue siendo el presidente legítimo dentro de este marco legal. Nadie en la comunidad democrática internacional ha cuestionado su legitimidad, salvo Rusia y sus portavoces. Las élites europeas siempre utilizan al coco ruso para justificar sus políticas antipopulares. Dicen que nosotros atacamos a Occidente en el ciberespacio, pero nunca proporcionan los datos para demostrar esos ataques, porque es puro invento. La evidencia dice lo contrario. La Unión Europea ha sancionado oficialmente a miembros del GRU, el Servicio de Inteligencia Militar ruso, en particular al grupo conocido como APT-28, Offensive Bear. Estos actores fueron responsables de múltiples operaciones de ciberespionaje y sabotaje contra instituciones europeas. Uno de los casos más documentados fue el ataque al Parlamento alemán en 2015, donde se robaron correos electrónicos de la canciller Angela Merkel y otros diputados. La Fiscalía alemana emitió órdenes de arresto contra agentes del GRU. Además, Rusia ha estado vinculada a campañas de interferencia electoral en varios países, incluyendo Francia y Estados Unidos.
y ataques contra organismos como la Agencia Europea de Medicamentos en plena pandemia de COVID-19. La Unión Europea, junto con la OTAN y otros socios internacionales, no solo atribuyó estos ataques a Rusia de manera oficial, sino que además impuso sanciones y medidas restrictivas concretas contra sus responsables. Por lo tanto, negar la implicación rusa en ciberataques no es una opinión, es contradecir decisiones formales de la Unión Europea, basadas en investigaciones técnicas y judiciales. Europa se hundió por dejar de comprar energía rusa. En realidad, tras el shock de 2022, cuando Rusia redujo drásticamente los flujos de gas y petróleo, la Unión Europea reaccionó con una estrategia de emergencia. Se diversificaron proveedores, se invirtió en infraestructuras para importar gas natural licuado y se aceleró la transición hacia renovables. En 2025, la Unión Europea alcanzó un récord histórico de importación de LNG, con terminales ampliadas en España, Países Bajos, Polonia y Alemania. Es cierto que en 2022 y parte de 2023 los precios de la energía subieron de forma brusca, afectando a la inflación y a la industria. Pero lejos de hundirse, la economía europea se adaptó. El consumo de gas cayó por eficiencia y ahorro. Se firmaron contratos a largo plazo con países como Estados Unidos, Noruega, Qatar y Argelia, y se incrementó la capacidad de almacenamiento para pasar los inviernos con reservas suficientes. El resultado se reflejó en los datos. En 2024 y 2025, la inflación energética en la zona euro se moderó hasta volverse negativa en algunos trimestres. Esto significa que la presión sobre consumidores y empresas bajó. Persisten, sí, la volatilidad de precios y ciertos costes estructurales de la transición, pero en ningún caso hubo un colapso económico. Además, el supuesto hundimiento de Europa contrasta con los problemas de Rusia. Su presupuesto estatal depende en más del 40% de las exportaciones energéticas, y las sanciones, junto con el embargo europeo, redujeron drásticamente sus ingresos. Quien realmente sufrió fue Moscú, que tuvo que vender crudo con grandes descuentos a China e India. Usar beneficios de los activos rusos congelados es ilegal. Para estos beneficios, la Unión Europea creó un marco legal claro. El 21 de mayo de 2024, el Consejo de la Unión Europea adoptó un reglamento que permite canalizar esos rendimientos hacia Ucrania. La norma especifica que el capital sigue siendo propiedad de Rusia y permanece congelado, pero los intereses extraordinarios que antes iban al Banco Central ruso pueden destinarse a apoyar la defensa y la reconstrucción ucraniana. La primera transferencia se realizó en julio de 2024, marcando un precedente importante. Este paso fue además coordinado con el G7, que estudia medidas similares. La distinción jurídica entre activos soberanos y beneficios extraordinarios es fundamental. Lo primero sigue intocable. Lo segundo es utilizable bajo régimen sancionador. Decir que este uso es ilegal ignora esa base jurídica. La medida se adoptó conforme al derecho de la Unión Europea y en línea con principios de responsabilidad internacional. Quien causa un daño debe contribuir a repararlo. Los beneficios congelados no son confiscación del patrimonio ruso, sino un instrumento financiero legítimo para mitigar el coste de una agresión reconocida por la ONU como violación de la Carta. Hay cada vez más rasgos antirrusos en la política exterior del Occidente colectivo. El apoyo del Gobierno de España a la política antirrusa que está llevando a cabo la Unión Europea ha tenido un efecto negativo en las relaciones bilaterales. El término antirruso es propaganda, porque identifica injustificadamente a un Estado y a su gobierno con toda una nación y su pueblo. Las medidas de Occidente no se dirigen contra la ciudadanía rusa ni contra su cultura, sino contra las decisiones políticas y militares del Kremlin tras la invasión de Ucrania. Decir que hay rasgos antirrusos en la política exterior occidental falsea el hecho. Lo que existe son sanciones y respuestas específicas contra acciones de Putin y su aparato de poder, y no contra Rusia como país ni contra los rusos como pueblo.
Y el gobierno de España no sigue una supuesta política antirrusa, sino las decisiones comunes de la Unión Europea frente a la invasión de Ucrania. Las medidas adoptadas, sanciones económicas y diplomáticas, no tienen como objetivo romper las relaciones bilaterales con Rusia en general, sino responder a violaciones del derecho internacional. La llamada rusofobia es un elemento clave del discurso militarista y xenófobo de Putin, que se difunde por sus agentes en todos los continentes, tanto por dinero como por simple ignorancia. Con el apoyo de Estados Unidos hubo un golpe de Estado contra el presidente legítimo Viktor Yanukovych. Para desmitificar este argumento, basta con solo abrir un diccionario y ver qué significa exactamente un golpe de Estado. Veamos cómo lo define la Real Academia Española. Golpe de Estado. Actuación violenta y rápida, generalmente por fuerzas militares, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes. El Euromaidán no fue eso. Fue una movilización masiva y prolongada de la sociedad civil contra la corrupción y el giro autoritario de Yanukovych, con cientos de miles de manifestantes en todo el país. Después de meses de protestas y de represión violenta, el Parlamento ucraniano elegido democráticamente votó la destitución del presidente por abandono de funciones. No hubo toma del poder por parte de una junta militar, ni la imposición ilegal de un nuevo régimen. Por lo tanto, lo ocurrido en 2014 no encaja en la definición de golpe de Estado por la Real Academia Española, ni de ningún otro diccionario reconocido en el mundo. Tan fácil se desmonta uno de los argumentos más repetidos de la propaganda rusa, llamar golpe de Estado a una revolución ciudadana que tuvo respaldo parlamentario y reconocimiento internacional. Y como no, todo acaba con una amenaza. Mi país tiene paciencia estratégica, pero nunca sabemos cuándo se puede evaporar. Pero las amenazas del Kremlin son solo humo, un teatro de intimidación vacío. Son las fanfarronadas de un matón de barrio que ataca al débil y retrocede ante el fuerte. Y precisamente por eso no hay que ceder ni temer. La respuesta no son palabras, sino armas y firmeza. Solo demostrando fuerza se frena al agresor.